Estamos ante un nuevo modelo de empresa, mucho más ágil y abierta, con un mayor control de costes y mayor independencia que nunca. Sus mayores aliados son el cloud y la virtualización. Es la empresa definida por software. Y sobre ella vamos a hablar con un grupo de expertos, empezando por Maribel Rodríguez, jefa de producto de almacenamiento de HPE. Muchas gracias por estar con nosotros, Maribel. Con José María Barral, account manager de banca dentro de Citrix. Buenos días. Buenos días. Juan José Juárez, responsable técnico de Simplivity. Buenos días. Y Raúl Pingarrón, ingeniero de sistemas de Pure Storage. Hola, muy buenas. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Un placer. La primera pregunta, Raúl, ¿qué busca una empresa que termina virtualizando? Bueno, pues yo creo que la virtualización, que a día de hoy es algo ya básicamente bastante extendido a lo largo de todas las empresas, el motivador principal es el ahorro de costes, fundamentalmente. El ahorro de costes que se traduce normalmente, bueno, pues por flexibilidad, por agilidad, por eficiencia operacional, es decir, esa serie de ventajas lo que hacen es, al final, a la larga, hacer que el que adopta un modelo virtualizado tenga unos ahorros del coste total de la propiedad bastante importante. Yo creo que eso es, a grosso modo, lo más importante. Desde el punto de vista tecnológico, bueno, pues ahora hay una cierta generación a abordar, a pasar al tema todo cloud. Y desde el punto de vista tecnológico, como decíamos, nosotros desde Pure Storage lo que aportamos es una solución modular y extremadamente densa que precisamente permite dar un salto adicional rizar el rizo sobre la virtualización. De hecho, bueno, pues hace poco presentábamos el concepto de data center debajo de la mesa, es decir, a día de hoy esto ya es posible, abordando estas técnicas de virtualización, y es un poco, bueno, pues lo que abogamos desde Pure Storage también. Pues totalmente de acuerdo. El principal, digamos, factor de decisión va a ser el coste. La manera de conseguir el mejor de los costes, bueno, pues es por un lado máxima flexibilidad y conseguir esa flexibilidad con la máxima simplicidad. ¿Qué necesitamos? Pues una infraestructura que realmente libere todas las capacidades de la virtualización. Y bueno, pues por mencionar un fabricante neutro muy asociado a esa flexibilidad, un modelo para todos, bueno, pues hace referencia a un artículo que se publicó la semana pasada de Google, donde Google estaba reclamándonos a los fabricantes una solución de almacenamiento mucho más enfocada a la nube y con una serie de parámetros muy claros para conseguir realmente esa infraestructura mucho más flexible. ¿Una solución que no existe todavía? Una solución que, por ejemplo, en nuestro caso, muchas de esas peticiones ya están reflejadas. Por ejemplo, bueno, pues reflejar un modelo más orientado, desde el punto de vista del almacenamiento, más orientado a la eficiencia de una serie de parámetros como la entrada-salida y menos orientados a la capacidad, realmente a tener un equilibrio para poder gestionar y para poder mover la información. No es solo almacenar, es tener la información accesible en todo momento desde cualquier ubicación. Eso es un poco lo que reclamaba Google. Podemos dejar, digamos, como parte de la documentación ese enlace que es genérico y neutro, un poco pues, para ampliar estos conceptos. Muy bien, tomamos nota. José María. Sí. La virtualización, ¿qué espera una empresa que virtualiza hoy en día? Pues si yo me pongo en la piel de una empresa, lo que yo creo que buscan es mejorar la productividad. Una empresa lo que quiere es ganar dinero, mejorar la eficiencia, ser más productivo en definitiva. Al final lo que busca son mecanismos para flexibilizar el negocio que tiene a día de hoy. Una cadena de hoteles lo que quiere es abrir y cerrar hoteles de la manera más rápida y más sencilla posible y que haya las menos dependencias con la tecnología posibles. En banca ahora, el sector con el que yo llevo dentro de Citrix, es un sector que se está moviendo también por la movilidad del comercial de la oficina. Las oficinas están saliendo a la calle y para eso lo que tienen que hacer es ser flexibles con la tecnología del puesto de trabajo y no tener, digamos, las restricciones que teníamos con el puesto tradicional. Lo que está buscando también la empresa es que el usuario se pueda conectar a sus aplicaciones, a sus datos desde cualquier sitio, sea desde el PC corporativo o sea desde su casa. Eso es flexibilidad y eso es productividad. Lo que quiero es que cuando alguien me venga a montar un entorno de desarrollo para pues cambiar mi aplicación financiera, por ejemplo, y tienen que venir 100 o 150 desarrolladores, yo le pueda poner las herramientas rápido.
¿Cómo se consigue eso? Pues nuestra apuesta, desde luego, es la virtualización del puesto de trabajo y es la apuesta de muchas empresas. La virtualización al final lo que te da es esa flexibilidad para conseguir llevar a cabo esos retos que comentaba antes que tienen las empresas a día de hoy. Al final lo que me permite es poder ofrecer las aplicaciones, los datos en cualquier sitio, independientemente de que sea un puesto corporativo, de que sea una tableta, de que sea incluso un dispositivo móvil. Maribel, ¿añades algo más? Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con todos mis compañeros. Al final, un cliente cuando piensa en la virtualización, piensa en flexibilidad, en ahorro de costes de toda la infraestructura, en automatización, en gestión sencilla. Los entornos virtuales son mucho más sencillos de gestionar que los entornos físicos. Y yo creo que los fabricantes sí que nos estamos adaptando a estas necesidades que tiene el cliente, ¿no? Desde Hewlett Packard Enterprise, el almacenamiento sí que tiene un nivel de virtualización al mismo nivel que lo teníamos hace unos años solo con la parte de servidores, y podemos ofrecer esas soluciones de virtualización completa, ¿no? Las soluciones de almacenamiento en los sistemas físicos, pues tenemos funcionalidades como el multitenant y distintas funcionalidades que nos permiten dar esa flexibilidad, esa virtualización, ofrecer ese tipo de servicios cloud que mencionabas tú en la entrada a nuestros clientes, y bueno, pues adaptándonos con unas tecnologías como el Software Defined Storage, por ejemplo, para optimizar el máximo el coste de la solución de virtualización. Y en términos generales estamos en un momento, en un modelo híbrido. La cloud es híbrida, la virtualización también se convive con entornos tradicionales. ¿Cómo se simplifica la gestión de un entorno híbrido, Juan José? Bueno, pues yo tendría que decir que la tendencia es virtualizar todo lo posible. En el mundo físico, bueno, pues estamos manteniendo una serie de herencias desde el punto de vista de la infraestructura que queremos en un momento dado evitar con la transición al mundo virtual. Desde mi punto de vista, bueno, pues el mundo físico es una necesidad que, bueno, pues que tratamos de evitar. Yo, desde el punto de vista de Citris, desde el punto de vista de la virtualización del puesto de trabajo, que es un poco uno de los pilares de nuestras soluciones, yo lo que diría es que lo que nosotros siempre proponemos es pensar si lo que vamos a hacer es una solución de virtualización del puesto de trabajo estratégica o táctica. Estratégica es, oye, yo voy a llevar todo mi core de negocio al entorno virtualizado, y táctica es una parte específica, unas aplicaciones, etcétera, que yo voy a poder ofrecer en ese entorno virtualizado. Ese sería un poco la adquisición para poder reducir los costes. Pero yo aportaría un punto más que no tiene por qué aplicar en todos los casos. Desde nuestro punto de vista, por ejemplo, el Bring Your Own Device o un Bring Your Own Device sucedáneo. Es decir, yo os aporto un poco cómo trabajamos nosotros en Citris. En Citris nosotros tenemos todas nuestras aplicaciones de negocio virtualizadas, bien en modo aplicación, bien en modo escritorio, y a nosotros nos dan un portátil con el que podemos hacer lo que queramos. Es un portátil corporativo, no me lo he comprado yo, pero es un portátil corporativo. ¿Eso en qué se traduce? En que la gestión de ese portátil la voy a hacer yo, no la va a hacer IT, y las aplicaciones corporativas sí van a estar a mi disposición siempre porque las está gestionando IT. Reducción de costes, donde estamos complementando el mundo físico. Yo tengo mi mundo físico, tengo mi portátil, hago lo que quiero en ese portátil, con el virtualizado donde están las aplicaciones de negocio. Donde se simplifica. También donde simplifico y donde tengo el control. Donde yo pierdo el control es cuando empiezo a dispersar dispositivos, terminales, PCs, y que además tengo que controlarlos. Si yo tengo el control con un entorno virtualizado donde doy las aplicaciones de negocio, pero además te dejo la libertad para hacer cosas dentro de esos dispositivos, el de tu casa, el que yo te he dado, etcétera, lo que vamos a conseguir es tener un usuario contento, porque puede hacer cosas, tiene libertad, pero las aplicaciones las tengo controladas. Maribel, ¿cómo se simplifica? Bueno, yo creo que la automatización es la palabra clave cuando hablamos de simplificar los entornos híbridos, ¿no? Lo que se pretende con la automatización es eliminar la complejidad que tiene la gestión de la infraestructura al final, y bueno, gestionarlo de manera virtual, las redes, el almacenamiento, los servidores y todo lo que componga el centro de datos, ¿no? Por ejemplo, OneView lo que pretende es eso, es una herramienta de gestión que lo que hace es que simplifica y elimina esa complejidad a la hora de gestionar un entorno híbrido. Raúl.
Bueno, pues Pero para sí. nosotros la simplificación en este tipo de entornos es precisamente un poco lo que vemos, lo que se lleva observando ya desde hace prácticamente una década, es que la simplificación normalmente que aporta la virtualización suele estar bastante reñida con la capa de almacenamiento, es decir, el almacenamiento, sobre todo el almacenamiento tradicional, sigue siendo algo complejo de gestionar, aunque aportes capas de automatización entre la parte de virtualización y la parte de almacenamiento. Nosotros en eso lo que pensamos es en construir un modelo de almacenamiento que desde el punto de vista de la gestión siguiese el modelo de consumo al que ya estamos acostumbrados. ¿Qué significa esto? Significa que cuando compramos un teléfono móvil, una tele inteligente o una tablet, no nos leemos el manual de instrucciones, es más, ni siquiera viene el manual de instrucciones, hay que bajárselo de la web. Y estamos acostumbrados a que según encendemos el dispositivo, en apenas pocos minutos, sin conocimiento sobre esa tecnología, podemos operarlo, ¿no? Y eso es un poco el funcionamiento de Pure Storage, de nuestro sistema de almacenamiento, donde bueno, realmente el administrador de IT no tiene por qué preocuparse de andar bueno, pues aplicando conceptos legacy de almacenamiento, de andar creando grupos RAID, de gestionar complejidad, ¿no? Bueno, para muestra un botón, yo suelo llevarlo siempre conmigo. Esta tarjeta de visita que veis aquí en realidad no es una tarjeta de visita, es nuestro manual de operaciones, es decir, por esta parte es el manual del día a día de uso y por esta parte, bueno, pues es la guía de comandos, no hay más, ¿no? Esto es un poco el concepto de la simplificación que abogamos nosotros por la parte del almacenamiento, ¿no? Y seguimos hablando de virtualización. ¿Qué nos depara este 2016 en el mercado de la virtualización? Sí, pues centrándome un poco en la materia que desde la que manejamos en Citrix, la virtualización del puesto de trabajo, la virtualización de aplicaciones, escritorios. Yo creo que no es algo nuevo, es de siempre. Los retos y sobre lo que siempre se evoluciona es en la experiencia de usuario. Es decir, el reto que se tiene cuando se va a virtualizar un entorno a nivel de aplicaciones y de escritorios es que las cosas sigan funcionando igual o mejor. Hay algunas que van a funcionar mejor, aplicaciones transaccionales que van a estar al lado del CPD van a funcionar mejor, pero es cierto que hay retos con aplicaciones que conllevan multimedia, aplicaciones, herramientas colaborativas como por ejemplo Link, y en ese sentido nosotros desde Citrix estamos apostando muy fuerte por la experiencia de usuario con ese tipo de herramientas y también en entornos de movilidad. Que un usuario pueda venir a trabajar con una tableta o que se pueda ir de viaje a Barcelona con una tableta o a cualquier sitio de España y no tenga que estar llevando el portátil y también pueda seguir trabajando con este tipo de herramientas. Yo creo que ese es uno de los focos en los que se va a poner mucha atención y el otro también va a ser el de la gestión en el CPD de esas aplicaciones que están virtualizadas. Aparece el mundo de la virtualización en capas de aplicaciones, que en entornos Citrix va a ser fundamental y va a aportar un valor añadido en la gestión de esos entornos. Y yo creo que tanto una cosa como otra, experiencia de usuario y gestión de los aplicativos en el entorno virtualizado Citrix, yo creo que va a ser por donde se va a apostar y por donde Citrix está evolucionando. Maribel, ¿cómo veis la virtualización en este 2016? Bueno, pues en el área de almacenamiento yo creo que hemos dado pasos muy importantes. Sí que hablaban antes de las cabinas tradicionales en el almacenamiento y yo creo que, aunque hay muchos clientes que todavía tienen una base instalada importante de almacenamiento tradicional, sí que la nueva forma de hacer negocio, las nuevas tecnologías, cloud, big data, lo que comentaba mi compañero de Citrix, ¿no? Que el puesto de trabajo salga fuera, que tengas gente accediendo al dato en cualquier sitio, en cualquier lugar, desde cualquier localización, nos obliga a nosotros también, a los fabricantes, en el área de almacenamiento, me refiero, a dar ese paso más, ¿no? Y yo creo que tenemos unas soluciones maduras y yo creo que en este 2016 nuestros clientes, yo creo que esta nueva forma de hacer negocio les va a obligar a buscar nuevas soluciones y nueva forma de hacer IT, un nuevo estilo de IT. Bueno, nosotros lo que vemos es para este año y los sucesivos es básicamente una fase de consolidación del modelo de cloud, es decir, no solamente desde el punto de vista de la empresa pequeña, es decir, ya a día de hoy la empresa pequeña ya no se plantea, o muchas de estas empresas no se plantean indirectamente a un modelo on-premises donde compran ellos y son poseedores de la IT, sino que directamente van a un modelo cloud por simplificación, agilidad y ahorro de costes, ¿no? Y bueno, eso es un poco, yo creo que una de las fases que más se va a hacer. Por otro lado, cuando hablamos de la empresa mediana o grande empresa, uno de los principales retos que tienen este tipo de corporaciones es precisamente
que tienden a compararse con los servicios cloud, es decir, su propia IT siempre está comparándose por parte de los usuarios con un servicio en cloud, ¿no? Con, oye, si yo soy un usuario y este servicio me da almacenamiento gratuito y relativamente rápido y relativamente sencillo, ¿por qué mi IT no debería dármelo, ¿no? Y entonces en este aspecto lo que vemos es que la IT va a pasar y está ya pasando a un modelo de servicio, ¿no? Donde de nuevo una de las capas fundamentales y de las principales problemáticas que hay para abordar este tipo de modelo de servicio de la IT, de nuevo es el almacenamiento bajo nuestra perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, pues en eso, ¿nosotros qué aportamos? Bueno, pues aparte de todo lo que comentaba antes de la simplicidad, permitir una infraestructura de almacenamiento que es capaz de ejecutar procesos 10 veces más rápidos, que es capaz de llegar a un 100% de consolidación y virtualización. Lo más importante también es el modelo de negocio. En ese aspecto nosotros tenemos un modelo de negocio muy similar al cloud, donde bueno, pues el pago prácticamente es un pago muy similar, es decir, donde bueno, pues nuestros clientes por renovar unos contratos de mantenimiento que son siempre planos y predecibles y nunca superiores a lo que está estipulado en la industria del almacenamiento, bueno, pues tienen tech refresh gratuitos de controladoras, de sistemas, de equipos, y todo ello sin impactar precisamente los niveles de servicio, porque cuando abordamos estas cosas y estamos yendo a un modelo en cloud, los tiempos de parada, la indisponibilidad no es algo que sea asumible ya a día de hoy, ¿no? José, ¿qué espera SimpliVity de la evolución de la virtualización de este año? Digamos, yo creo que va a ser uno de los puntos clave. Este es el año del despegue de muchos casos de uso, como se ha mencionado, virtualización de puesto final, algo que los clientes estaban demandando y que por desgracia estaban muy limitados por la infraestructura. Una infraestructura que llegaba a ser el cuello de botella, bien el almacenamiento, bien el resto de componentes de infraestructura. Este es el año realmente del despegue de soluciones orientadas por y para la virtualización, con una gestión no desde el punto de vista del almacenamiento o de cualquier otro componente, una gestión centrada en la máquina virtual, bien sea servidor, bien sea puesto final, que va a permitir hacer cosas que hasta ahora no se podían hacer. Por poner otro ejemplo, estamos hablando de la nube. La nube para muchos clientes es una ayuda, pero hay que reconocerlo, es una amenaza para los departamentos técnicos. Ellos perciben una externalización y pues, un vacío de contenido pues de sus funciones. Pues animo por ejemplo, a nuestra página a poder ver una comparativa con el líder percibido en precio. Nuestra solución permite ser mucho más eficiente el precio que ese líder, no vamos a mencionar marca, de la nube. Va a permitir tanto integrarnos con la nube como gestionar nuestra infraestructura como si fuera la nube. Hemos hablado de movilidad. Hay un concepto, doble comillas, palabra en inglés, que en castellano suena muy mal, que es ROBO, Remote Office, Branch Office, que también va a ser otro de los caballos de batalla. Muchos de los clientes tienen una dispersión geográfica, tienen una proyección internacional y la posibilidad de gestionar esos entornos de manera centralizada con las mismas políticas que usarían en el CPD va a permitir unos niveles de servicio que hasta ahora eran impensables y que los clientes demandaban, pero no encontraban solución. El otro término es hiperconvergencia. Hiperconvergencia es, no hablamos de almacenamiento, no hablamos de servidor, hablamos de un bloque único que va a permitir una infraestructura, no va a permitir, ya permite una infraestructura mucho más flexible, pensada para la virtualización. Y fácil de implantar, sobre todo. Tenemos un bloque único de construcción. Comparemos, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. El levantar un muro a base de piedras de granito, cada una diferente, a poder levantar un muro con un bloque uniforme como un ladrillo. Sí, es mucho más fácil. Sois expertos en la virtualización del desktop. José María, ¿en qué situación está? ¿Se está virtualizando el desktop, que se lleva hablando mucho tiempo, pero bueno, parece que se ha dejado de lado? ¿Y qué me puedes contar de la virtualización gráfica? ¿Se está tirando mucho? Sí, en cuanto a la primera pregunta, si se está virtualizando, si la tecnología de virtualización del desktop realmente despega, está implantada, eso se lo tendríamos que preguntar a mi mujer, que cada vez me ve menos en casa. Y al final es porque hay demanda, hay una demanda de este tipo de tecnologías. Yo arranqué en Citrix en el año 2001
Y en el año 2001 yo me acuerdo de estar haciendo proyectos muy tácticos, aplicaciones que se habían desarrollado y que no funcionaban bien en WAN, pues porque se habían desarrollado, se habían probado en un entorno LAN, y cuando te ibas a una oficina que estaba con una línea de comunicaciones de 128K, pues la aplicación no funciona. Te llaman, oye, que venga el de Citrix, que han dicho que Citrix lo colocas en el CPD y esto funciona bien, ¿no? Y efectivamente funcionaba bien, pero eran proyectos muy tácticos. Yo te diría que ahora mismo hay varios bancos que están con su terminal financiero virtualizado en un entorno Citrix. Su terminal financiero es su herramienta de negocio. Hay varias cadenas hoteleras que abren y arrancan hoteles y en los puestos ya no ponen más que un PC tonto, donde el usuario se conecta a un entorno virtualizado también con Citrix. Y cuando estamos hablando ya de virtualizar la aplicación de negocio de este tipo de corporaciones, yo creo que estamos hablando ya de que esto va en serio, ¿no? Respecto a la segunda pregunta que me hacías, sí es posible y hay muchas empresas que están trabajando ya con soluciones de virtualización gráfica. Nosotros tenemos una solución que se denomina HDX 3D Pro, es una virtualización también de las tarjetas gráficas y donde somos capaces de ofrecer a empresas la posibilidad de utilización, pues aplicaciones de diseño gráfico y utilizarlas desde diferentes ubicaciones, no solo a nivel nacional, a nivel mundial. Y eso sí es cierto que en estas empresas de diseño se da mucho, ubicaciones centrales en Estados Unidos, en Alemania, y diferentes empresas que trabajan para ella y que tienen que acceder a esas aplicaciones desde diferentes partes del mundo. Funciona, hay muchas empresas, hay muchas referencias, e insisto, HDX 3D Pro, que está dentro de SendDesktop, es una de las soluciones que se puede utilizar y que nosotros recomendaríamos. Maribel, ¿estáis detectando en HP virtualización de escritorios, la demanda? Sí, yo creo que por un lado tiene dos problemáticas principales, el puesto, que es el tema económico, y luego por otro lado el rendimiento, ¿no? Y bueno, desde HP sí que tiene soluciones, hay soluciones en el área de servidores, por ejemplo las soluciones de Moonsoft, que bueno, consigues en 4 U's tener hasta 45x4, no me acuerdo exactamente la cifra porque no es del área de almacenamiento, pero sí que es 45x4 desktop en una única plataforma. Todo ello lo plataformamos y lo servimos como un único usuario, ¿no? Lo cual pues simplifica muchísimo la gestión del puesto de usuario. ¿Cómo lo estáis percibiendo desde Pure Storage? Bueno, pues nosotros es una pregunta interesante porque lo que sí que estamos viendo este último año es que la parte de negocio de VDI, en nuestro caso, pues ha aumentado prácticamente un 300%. Ya forma una parte muy importante de nuestro core de negocio y principalmente, bueno, pues como decían, los motivos fundamentales son el ahorro de costes y la experiencia de usuario, la experiencia del puesto, que hasta a día de hoy eran los dos caballos fundamentales de batalla que, bueno, pues hacían que las iniciativas de VDI quedasen en muchos casos estancados, ¿no? Nosotros lo que hemos visto es que, bueno, estamos ya en una tercera fase de adopción del VDI, o sea, es decir, hemos dejado la fase inicial embrionaria de hace unos años donde la tecnología se estaba experimentando y donde, bueno, pues había algunos challenges tecnológicos, para pasar a una fase secundaria donde la tecnología ya es bien conocida, donde esos challenges desde el punto de vista de la tecnología de software y virtualización han desaparecido y lo que estamos viendo es esa fase tercera de adopción masiva, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que aportamos desde el punto de vista del almacenamiento es que precisamente es, en el caso de nuestros clientes, grandes bancos, grandes corporaciones, incluso corporaciones no tan grandes, precisamente este proyecto de VDI, esta iniciativa no se quede estancada por el coste principal, ¿no? Es decir, cuando pasamos una plataforma de almacenamiento tradicional a una plataforma como la nuestra, que es todo flash y que encima incorpora 5 formas de reducción del dato inline de manera transparente, lo que hacemos es reducir de manera dramática la ingesta de datos. Es decir, que con poca capacidad RAW en flash yo pueda dar, y en una máquina muy pequeña de 3 unidades de rack, cabida a 3.000 puestos de trabajo. Facilitamos, por ejemplo, el poder arrancar 100 máquinas virtuales en menos de un minuto, donde en un entorno tradicional de disco híbrido, es decir, con tiering, flash, etc., pues eso tardaría a lo mejor 10 minutos, es decir, un orden de magnitud prácticamente. El típico proceso de recomposición de escritorios, que es algo muy pesado, incluso masivamente hablando desde el punto de vista de las escrituras, pues conseguimos hacerlo en 5 minutos, cuando en una infraestructura tradicional Tier 1 high-end con disco rotacional y tiering, pues ese proceso tarda 45 minutos o una hora, ¿no? Esos son los beneficios que aportamos, que estamos viendo, y bueno, pues es uno de los principales motivos por los cuales la TARPA, ¿no? el quesito, la trata de negocio nuestro, está aumentando bastante en la parte de VDI. ¿Y se demanda virtualización gráfica
¿O por Pues, ahora sí, son bueno, cosas puntuales? nosotros no vemos tanto eso desde el punto de vista, porque tenemos una visión un poco más de almacenamiento, pero es cierto que a día de hoy ya hay unas soluciones tecnológicas desde el punto de vista del hipervisor y desde el punto de vista de las nuevas AGPs, de chips específicos y hardware que haya embebido los servidores, que permite realmente, bueno, pues virtualizar estaciones CAD/CAM, por ejemplo. Eso unido a que el almacenamiento que hay por debajo es capaz de procesar esa ingesta, ese movimiento de datos prácticamente en tiempo real, es lo que permite precisamente esto, ¿no? Juan José. Bueno, pues para nosotros este es el año de, bueno, nuestra percepción es que es el año de la madurez de VDI. ¿Y qué percibimos o qué demandan los clientes? Por un lado, el poder hacer realidad el Bring Your Own Device, la movilidad del dato. ¿Cómo? Bueno, pues con una gestión muy simplificada. Por política voy a poder definir qué tipo de puesto, con qué características. Y sobre todo algo muy importante, tener esa flexibilidad y esa percepción de un puesto personalizado, pero con la seguridad que se mencionaba antes de tener el dato respaldado en un punto de la empresa, en un centro de datos o en la nube y poder evitar, bueno, pues pierdo mi portátil, he perdido el portátil, no he perdido los datos, la empresa no ha perdido información confidencial. La siguiente pregunta, ya me la sé, es acerca de 3D. Entonces, ¿qué diría? Bueno, pues virtualización de puesto final no hay una, va a depender de perfil. Habitualmente, ¿cómo empezó? Bueno, pues empezó con la motivación fue el coste y uno de los entornos típicos pues fueron los call centers. Tenemos muchos operadores y necesitamos darles una infraestructura flexible y barata, pero hay varios perfiles. Básicamente hay cuatro perfiles y dentro del perfil más alto, conocido como Power User, pues tenemos a lo mejor la demanda como un subperfil el 3D. ¿Para qué entornos? Pues entornos de ingeniería donde realmente pues la gestión de la imagen, bueno, pues tenemos enfrente grabándonos expertos en imagen, bueno, pues cuando hay que gestionar vídeo y demás, pues necesitas ese poder gráfico. Habitualmente pues, es un caso específico de los muchos que encontramos en virtualización de puesto final. Y hoy por hoy la infraestructura permite abarcar todos y cada uno de ellos, cosa que hasta hace poco pues, era muy limitado. Maribel, hablemos de almacenamiento. ¿Es lo mismo almacenamiento distribuido que almacenamiento virtualizado? No, son dos conceptos distintos. Tradicionalmente cuando hablábamos de almacenamiento distribuido, pues hablamos de almacenamiento de ficheros o de bloques. Lógicamente el dato lo tenemos que tener replicado para no tener únicos puntos de fallo. Y bueno, teníamos el almacenamiento distribuido en distintos entornos, ¿no? Soluciones de bloque como puede ser Scality. Sin embargo, el almacenamiento en la virtualización lo que nos permite es abstraer las funciones que tengamos de almacenamiento en una máquina virtual, en un entorno virtual. Esto favorece la distribución del dato, porque lo que nos permite es tener en un entorno físico distintos puntos virtuales y tener el dato distribuido en las distintas máquinas virtuales, ¿no? Yo creo que esta solución es ideal, lo comentaba antes, para entornos ROBO, ¿no? De Remote Office, Branch Office, en los que nos permite tener el dato distribuido con un ahorro muy importante de costes al evitarnos la cabina física, con lo que serían las soluciones de Software Defined Storage, utilizando el servidor y la máquina virtual que tengamos en cada uno de nuestros sites remotos, ¿no? Desde Hewlett Packard Enterprise tenemos soluciones de VSA para simular una cabina tanto en entornos SAN, que sería una store virtual, como para entornos de backup, que serían las soluciones de StoreOnes. ¿Percibís, Raúl, que hay esa confusión en el mercado de Sí, almacenamiento bueno, de estos dos tipos? realmente, efectivamente, un poco por aportar algún ejemplo más, el almacenamiento distribuido a día de hoy, por ejemplo, ¿dónde lo podemos encontrar de manera masiva? Pues, por ejemplo, en el típico servicio cloud de almacenamiento. Es decir, es un almacenamiento, normalmente lo que forma parte de la parte de contenido masivo de esa parte de Big Data, es decir, donde son grandes contenedores de almacenamiento de datos no estructurado, dispersos geográficamente, ¿no? Y esto es un poco pues, esa parte, ¿no?
Luego, por otra parte, el almacenamiento virtualizado, bueno, pues también conceptualmente hay también cierta confusión. Hay determinados fabricantes o determinados productos donde se habla de virtualización del almacenamiento, es decir, productos que son capaces de virtualizar almacenamiento de terceros para implantarles una serie de funcionalidades que tienen ellos propios, y luego la otra parte de la virtualización del almacenamiento, que realmente es, bajo mi punto de vista, la que es la virtualización real, es el Software Defined Storage, es decir, un software que es capaz de convertir a elementos tontos, entre comillas, en un sistema de almacenamiento inteligente, ¿no? Esto es un poco, digamos, estas dos vertientes, ¿no? ¿Cómo encaja esto un poco con nuestra visión? Bueno, pues nuestra visión realmente es la virtualización del almacenamiento tonto, entre comillas, tiene una serie de ventajas, sobre todo de flexibilidad, ¿no? Pero cuando se trata de un almacenamiento, como en nuestro caso, de que elimina esa complejidad y que encima aporta una serie de funcionalidades que otros, ni siquiera ese software de virtualización tienen, pues es un poco desprestigiar digamos, la funcionalidad y las ventajas que en nuestro caso ofrecemos, ¿no? Esto es un poco pues, nuestra visión al respecto. Nuestra visión. Juan José, ¿qué aportaría esa capacidad de virtualización del almacenamiento ahora en este mundo de Big Data? Hombre, yo, si me lo permite, primero intentaría contestar la pregunta anterior y, bueno, ya se ha explicado clarísimamente por parte de Raúl lo que es el almacenamiento distribuido. Yo quisiera incidir en que una cosa es almacenamiento virtualizado y una cosa muy diferente es un almacenamiento o, yendo más allá, una solución diseñada para virtualización. Estamos jugando con las palabras, con los adjetivos, suenan igual, pero el enfoque es muy diferente. Digamos, esta sesión la estamos dedicando a virtualización. Raúl también ha explicado en qué el concepto tradicional que ha sido el almacenamiento virtualizado, bueno, pues el poner una capa por delante para abstraer solo el almacenamiento, no nada que ver con la virtualización. Y lo que nosotros queremos, lo que nosotros intentamos proporcionar es la mejor de las soluciones desde el punto de vista de la virtualización. No es algo virtualizado, es algo para la virtualización. Entonces, ese es un enfoque. Respondiendo a la pregunta, intentando ser bueno en el área de Big Data, bueno, pues, ¿qué necesitamos en Big Data? Una gestión, digamos, lo más extensa posible para poder hacer un análisis estadístico de los datos. No tenemos una respuesta concreta, nos vamos a basar en la estadística para poder dar esa respuesta. ¿Qué vamos a necesitar por detrás? Una infraestructura que pueda crecer al mismo ritmo de los datos y que nos pueda permitir el análisis de esos datos para proporcionarnos esas respuestas estadísticas. ¿Cuál es el mejor enfoque? Bueno, pues el poder crecer, escalar al mismo ritmo que los datos van a demandar y toda la inteligencia que va a haber por detrás para poder hacer ese análisis de datos. No vamos a entrar en todas las capas de software necesarias para ello, pero bueno, una infraestructura que sea capaz de ajustarse a ese requerimiento, pues siempre va a ser, digamos, la mejor de las bases para poder conseguir lo que nos interesa, el resultado. Maribel, entonces, ¿qué ventajas aporta la virtualización del almacenamiento a este mundo de Big Data? Bueno, pues aparte de lo que comentaban, de que lo que nos permite es crecer de la misma forma que lo que necesita la solución, ¿no?, de Big Data. Principalmente lo que necesitamos con el Big Data es tener muchísimo dato gestionado de forma sencilla y extraer el máximo valor de la información y procesarlo, bueno, sacar valor, ¿no?, y procesarlo rápidamente. Con la virtualización lo que conseguimos también, además de poder escalar, como comentaban, es tener distintos puntos y que este procesamiento sea mucho más sencillo. Al poder tener más máquinas virtuales, lo que nos permite también es tener distintos procesamientos en paralelo a toda esta información y bueno, poder acceder y tener el dato muchísimo más rápido. ¿Algo que aportar, Raúl? Sí, bueno, yo creo que efectivamente lo que se ha dicho aquí es un poco la ventaja. Un poco por aportar algo más, precisamente en la parte de Big Data, la parte de lo que es requisitos de ancho de banda y de analítica de datos en tiempo real,
este movimiento al Internet of Things que estamos viendo, esta necesidad de procesamiento de datos, incluso pues, en cualquier organización, los departamentos de marketing y demás, bueno, pues estamos viendo que efectivamente al final de nuevo el almacenamiento forma una pieza fundamental de este tipo de soluciones de Big Data. Y en nuestro caso, bueno, pues lo que permitimos, y es una de las grandes ventajas y bondades, y es la razón por la cual estamos viendo que a día de hoy esto es posible y no hace 5 años, es porque, bueno, pues gracias a nuestra tecnología somos capaces de acelerar analíticas en tiempo real, es decir, analíticas que se estaban haciendo prácticamente en modo batch, como se hacía antiguamente, pues ahora prácticamente se llevan a tiempo real. Y esto hace que, bueno, pues muchas compañías ya estén a día de hoy haciendo Big Data muchas veces sin darse cuenta, ¿no? Un poco. Hay que hablar de seguridad, que es una capa que cubre al final todo. ¿Los entornos virtualizados son seguros? Seguramente me diréis que sí. ¿Qué medidas se aplican? ¿Se aplica cifrado, gestión de identidades? Bueno, vamos, yo empezaría por algo más básico y por un ejemplo un ejemplo del día a día. Pues hemos hablado, por ejemplo, de virtualización de puesto final, hemos hablado de el no tener realmente la información confidencial en el dispositivo, ya es una medida de seguridad clave, pero por ejemplo, entre los técnicos es muy habitual que en nuestro portátil estamos corriendo máquinas virtuales. ¿Y por qué? Porque tenemos esa posibilidad, vamos a llamarlo ese cortafuegos, de si se me muere la máquina virtual, no ha pasado nada, no se me ha muerto la máquina, no estoy... Entonces, esa capa de abstracción que permite la virtualización, pues es una red de seguridad muy importante contra pues fallos lógicos, errores humanos. Y el otro punto, bueno, ya he mencionado, el tener la información guardada y protegida en la ubicación óptima. ¿Qué podemos añadir? Pues podemos añadir cifrados a diferentes niveles. Hablando de SimpliVity, bueno, pues y para darte una primicia, la semana que viene pues anunciaremos una solución con discos cifrados. Muy bien, gracias por la primicia. José María, ¿son seguros los entornos virtualizados? Sí, como decía mi compañero, primero aportan medidas, o sea, se pueden utilizar medidas de seguridad adicionales, pero per se ya son seguros. Y me explico, o sea, cuando tú vas a virtualizar un puesto de trabajo, cuando tú vas a virtualizar las aplicaciones, básicamente lo que haces es coger las aplicaciones que tú estabas ejecutando en tu PC, las coges literalmente y te las llevas al CPD a ejecutarlos en servidores, en un entorno centralizado. Ya solo el hecho de solamente tener que securizar ese entorno simplifica las cosas. Es decir, el no tener que estar distribuyendo agentes a los puestos, etcétera, el tener tu entorno de aplicaciones controlado simplifica. Pero el segundo punto es, una vez que están en el CPD de esas aplicaciones, yo entrego pantallas de las aplicaciones. Yo aquí no tengo nada. Yo aquí lo que tengo, si por lo que sea me dejara esta tableta aquí en vuestros estudios y al final la perdiera, pues evidentemente tiene un coste. Os llevaréis unas cuantas aplicaciones de princesa que tiene mi hija aquí instalada, el FIFA 16 y nada más. Los datos, las aplicaciones, no hay ninguna aplicación corporativa instalada en este dispositivo porque están virtualizadas. Eso es seguridad per se, es decir, y de hecho hay compañías que utilizan la virtualización como una medida de seguridad. Sí, estoy de acuerdo con lo que han dicho. Hoy en día las soluciones de virtualización son totalmente seguras. Respecto al área de almacenamiento, bueno, pues el dato al final, aunque reside en el almacenamiento, no es el único que tiene que preocuparse de la seguridad del dato, ¿no? La seguridad es holística, depende, al final están los servidores, está en la red, está en el dato. Y bueno, pues ya hoy en día hay tecnologías, cifrado, gestión de identidades, lo que comentabas, ¿no? que nos proporcionan esta seguridad en todo este tipo de entornos. Porque lo que se hace es cifrar el dato y con eso valdría para tener más seguridad. ¿Se está cifrando el dato ahora mismo en España? Sí, hay muchos clientes que están cifrando el dato y es una solución que se usa hoy muchísimo en el área de seguridad. Raúl. Bueno, pues sí, por aportar un poco más, efectivamente, a día de hoy la tecnología de securización está ahí, el entorno es altamente securizado. Nosotros lo que sí que estamos viendo es que es ahora, relativamente hace poco, cuando realmente los elementos están ahí, pero no ha habido un marco legal, ¿no?, que obligue a adoptarlo realmente, no unas necesidades legales, ¿no?
Entonces, bueno, pues nosotros un poco desde el punto de vista del almacenamiento, y volvemos un poco al tema de encriptación del dato, nosotros lo que hacemos es, de nuevo, dar un giro de rosca al cifrado y aportar beneficios desde el punto de vista de la gestión y desde el punto de vista de ahorro de costes. ¿Por qué? Nuestra cabina, nuestro sistema de almacenamiento ya hace cifrado at rest de manera transparente, sin necesidad de gestión de claves, sin necesidad de gestionar absolutamente nada, sin necesidad de ningún tipo de licencia, y además lo hace pues, con tiempos de respuesta a un milisegundo, es decir, de un orden de magnitud a una infraestructura de almacenamiento tradicional. Esto lo que permite, por ejemplo, es eliminar esa complejidad que te decía antes, pues un ejemplo de base de datos, ¿no? Donde el administrador del DBA tiene que encriptar las tablas, ¿no? Por temas de seguridad. Bueno, pues ahora almacenar esas tablas, esa base de datos en nuestro almacenamiento, ya esa obligación legal queda cubierta, con lo cual, bueno, pues el DBA, desde el punto de vista de la capa de base de datos, podemos ahorrar licencias de encriptación y podemos también ahorrar ciclos de CPU, ciclos de proceso que necesita el host, la capa de base de datos, para procesar esa encriptación del dato, ¿no? Y un poco, bueno, pues esto es lo que estamos viendo, evidentemente, a día de hoy, ¿no? Esta pregunta que voy a haceros es un poco más complicada, porque en este mundo y en este nuevo mercado de virtualización, de cloud, de almacenamiento, confluyen empresas tradicionales, casi de toda la vida, con empresas muy jóvenes. Y aquí parece que nos hemos colocado, por un lado, HPE Citrix y por otro, empresas más jóvenes. ¿Cómo identificaría un cliente al vendedor más adecuado ahora mismo en estos mercados, bueno, los que estamos hablando? Yo creo que no se puede decir que nadie sea mejor que otro para un tipo de soluciones. Al final es decisión del cliente. Yo creo que son soluciones todas válidas. Lo importante es que el cliente pueda elegir, que sean estándares, que sean soluciones abiertas en la industria. Sí que es verdad que lo que es importante es que la relación entre proveedor y cliente sea longeva en el tiempo, porque eso te permite también invertir y te permite desarrollar soluciones más óptimas en el mercado, ¿no? ¿Alguien quiere aportar? Vamos, yo coincido plenamente con ella. Efectivamente, pues todos aportamos unas ventajas tecnológicas, bueno, pues unos en unas partes, otros en otras, y al final, bueno, pues la elección, como hace tiempo aprendí, es algo emocional, ¿no? Y esa elección emocional de compra, pues viene precisamente, como decía ya, por la relación que hay con el proveedor, ¿no? Nosotros, ¿cómo hacemos para tener una relación más directa con nuestros clientes? Pues, por ejemplo, cuando hablamos del soporte, ¿no? El soporte es una de las preocupaciones principales de nuestros clientes, ¿no? ¿Cómo vais a responder como empresa pequeña en un país geográficamente relativamente grande comparado con lo que es Europa, ¿no? Bueno, pues frente a unas necesidades empresariales, ¿no? Y es curioso porque a día de hoy nosotros tenemos el mejor soporte de la industria, tenemos un soporte proactivo 100%, nuestros sistemas, por ejemplo, están enviando telemétricamente información a nuestro soporte, que está en el cloud, cada 30 segundos, es decir, estamos ofreciendo un servicio prácticamente en tiempo real de monitorización de nuestra base instalada, y bueno, pues eso lo que nos hace es que realmente estemos ofreciendo unos niveles de satisfacción en nuestra base instalada a día de hoy, que hacen que precisamente esos clientes sean clientes persistentes, que es un poco también lo que buscamos nosotros, ¿no? No se trata de expandirse, buscar nuevos clientes y si estoy visto no me acuerdo, sino realmente, bueno, pues establecer esa relación de partnership cliente-proveedor, ¿no? Pues nada, yo por código deontológico me niego a hablar de firmas a la hora de, bueno, pues como un proceso de selección o un proceso de elección. El mensaje a los clientes es, punto número 1, la reflexión de qué problema se quiere solucionar y cuál es el abordaje para solucionar un problema. Visto desde ese punto de vista, ellos van a poder identificar realmente qué soluciones se van a ajustar realmente a sus necesidades y qué soluciones, y con todo el respeto porque hay muchos proveedores, tienen una maravillosa y brillante capa de marketing y luego no hay realmente una aproximación importante. Por ya así hablar de nuestro libro y bueno, pues disentir un poco con Raúl, hay un analista específico para medir la calidad del soporte que proporciona cada una de las firmas de tecnología. En este momento la métrica de SimpliVity es 9,5. O sea, estamos casi en matrícula de honor, en sobresaliente.
Y luego desde el punto de vista de, pues no sé, involucración hacia el cliente y realmente ese esfuerzo de solucionar un problema, algo de lo que nos sentimos muy orgullosos y que repetimos hasta la extenuación, nuestro producto estuvo en desarrollo, nuestra solución, 43 meses, para realmente proporcionar un enfoque a la realidad y a la necesidad del entorno. 43 meses suena como, bueno, pues una cifra, eternidad. Una eternidad, sobre todo desde el punto de vista y las métricas de los inversores que demandan beneficios trimestrales. O sea, convencer a los inversores de no, mira, la solución va a ser tan buena como para que te merezca la pena esperar, no es sencillo. Eso es el mérito de nuestro director, Doron Kempel, su mérito es su visión a largo plazo. Y luego ya finalmente, para la tranquilidad de los clientes, el marketing está muy bien, el hablar muy bien. Animo, en nuestra página hay una serie de, lo llamamos hipergarantías, garantías donde se ofrecen una serie de mínimos para realmente poder comparar soluciones y sobre todo ver cómo se abordan esas necesidades de los clientes. José María. Sí, yo lo que te diría, si es bueno que haya starters, si es bueno que haya compañías tradicionales, todo el mundo aporta. Y cuanto más, mejor. Y cuantas más opciones hay en el mercado, más nos vamos a ir achuchando unos a otros. Y al final el beneficiado va a ser el cliente, que va a tener mejores soluciones, seguramente más baratas. Al final es algo que yo creo que es fundamental. ¿Qué factores en la toma de decisión? ¿Por qué un vendor, por qué otro? ¿Por qué Citris y por qué no la competencia? Pues mira, yo lo primero que te diría es la tecnología. En el caso nuestro, probar, probar y probar. Cuando se prueba la tecnología se ven las diferencias. Hay que probar en LAN, hay que probar en WAN y ahí se ven las diferencias. Y el segundo punto, y yo creo que es muy importante, son las personas. Cuando se hace un proyecto de virtualización del puesto de trabajo, estás haciendo un proyecto de transformación del puesto de trabajo. Y ahora cuando deje vuestros estudios y me vaya a la oficina, yo me encuentro con un grupo de personas que llevan años trabajando en Citris y años trabajando en proyectos de transformación del puesto de trabajo. En un banco, en una organización sanitaria, en hoteles. Y eso al final es lo que redunda para que el cliente decida, me interesa vuestra solución, pero me interesan también las personas que hay por detrás. Muy bien, pues ya por último os pediría a cada uno que hicierais un breve resumen de la propuesta que cada una de vuestras compañías tiene para el mercado de la virtualización. Si quieres empezamos contigo, Raúl. Bueno, pues un poco a modo de resumen de todo lo que hemos hablado, es un poco, lo he ido un poco yo creo reflejando en lo que he estado comentando. Nuestra propuesta fundamental es precisamente permitir a las empresas adoptar un modelo 100% virtualizado. En aquellas empresas que deciden adoptar este modelo de cloud híbrido on-premises, permitir acelerar sus aplicaciones de misión crítica, que antes no estaban virtualizadas precisamente por constricción de recursos, precisamente abordar esto, a la vez que reducimos radicalmente el coste total de la propiedad y hacemos que esta infraestructura sea realmente más flexible y más ágil. Un poco lo que comentaba al principio, la eficiencia operacional, la agilidad y realmente hacer frente a esta comparativa de la IT con el modelo de cloud que comentaba, con un modelo de suscripción también por parte del sistema de almacenamiento, ¿no? Juan José. Bueno, pues nuestro enfoque es tan sencillo como ambicioso. Es proporcionar para las necesidades del entorno virtual una infraestructura como la que en su momento supuso el primer móvil inteligente. Ya nadie o muy pocos llevamos una mochila con 10 dispositivos cuando con un móvil inteligente lo podemos hacer todo. Ese mismo mensaje de simplificación, de integración, de eficiencia para el mundo virtual. Una infraestructura que nos permita hacer las cosas como queremos hacer y como los clientes quieren y necesitan hacer. No preocuparse por la infraestructura, realmente poder enfocar sus esfuerzos, sus energías, su presupuesto al negocio y al uso de la tecnología para ello. Gracias. Pues yo casi te voy a contestar con lo que te contesté en la primera pregunta. Sí. ¿Cuál es nuestra visión? Pues nuestra visión es que un comercial de banca salga fuera de la oficina, que tenga la posibilidad de llevarse su terminal financiero en un dispositivo, sea suyo o no sea suyo.
Nuestra visión es poder ofrecer a una cadena, como te decía, de hoteles, el que puedan abrir un hotel y que IT no sea siempre el que esté retrasando la apertura de ese hotel o cerrarlo automáticamente. Nuestra visión es que yo pueda acceder en mi casa a mis aplicaciones y a mis datos, independientemente de que me haya traído o no me haya traído el portátil del trabajo, fundamental. Nuestra visión al final es generar un espacio de trabajo móvil, un mobile workspace y un conjunto de soluciones que te van a permitir entregar las aplicaciones y los datos y además de una manera segura. Eso es lo que nosotros pretendemos, Que no es poco. Que no es poco. Maribel, HP. Sí, pues desde HP lo que pretendemos es que al final el cliente tenga lo que necesita y bueno, diseñe su centro de datos, su solución, su forma de hacer negocio con nosotros y que bueno, le podamos ofrecer esa solución que mejor se ajusta a sus necesidades. Dentro del área de almacenamiento tenemos soluciones convergentes para poder ofrecer una solución virtualizada al mismo nivel que los servidores, como ya he dicho, que serían soluciones de 3PAR, con baja latencia, bueno, multitenant y un montón de funcionalidades. Y también tenemos soluciones hiperconvergentes con software defined storage, bueno, para aquellos entornos de oficinas remotas, para sedes en los que bueno, el coste y la flexibilidad y la gestión es crítico. Pues muchas gracias a todos por compartir este rato y a ustedes por seguir este debate. Esperamos que les haya sido de utilidad.